Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablan en español real acerca de un tema relevante para ustedes, que son aprendices de la lengua. Así que, ¡vamos! Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la diferencia entre crecer en un pueblo o ciudad pequeña versus crecer en una ciudad grande en Latinoamérica. Y como siempre, me acompañan hoy mis compañeros y amigos. Vicky Sánchez, ¿cómo estás? Todo bien, todo bonito. Creciste en una gran ciudad, en una hermosa ciudad. Crecí en una hermosa ciudad, pero no sé si grande. Quizás no grande. No, Bueno, definitivamente pequeña. Pero Bueno. todo depende de con quién la compares. Eso es un muy buen punto, muy buen punto. Antes de comenzar, obviamente darle la bienvenida al popular Osmel Osu Junior Helves, también de una gran ciudad de corazón, de Barinas, ¿no? Así es, aunque bueno, viví en varios lugares, pero sí, Barinés. Barinés, nosotros de Mérida. Crecer en una gran ciudad versus en una pequeña ciudad. Primero hablemos un poco de qué significa para todos los que nos ven una gran ciudad y una pequeña ciudad. ¿Qué hace una ciudad grande, no? O sea, mucha gente se mueve por la cantidad de habitantes y es una pregunta como súper común. A mí me la hacían mucho cuando daba clases. Sí, como, ¿verdad? ¿y de cuántos habitantes es tu ciudad? Y siempre esa pregunta a mí me explota las Ni cotufas. idea. Ni idea. ¿Cuántos habitantes tiene Mérida? No son como 300,000. Aproximadamente, sí. Uy, bien, Vicky. Puede que me esté yendo a un número completamente... Yo la verdad ni Sí, sí. idea. Pero es porque lo tenía que googlear. Confirma Franco. Confirma, Franco. Merideño. Vamos, Merideño de soy corazón. buena merideña. Y decían, en ese momento la respuesta de los estudiantes era como, bueno, no es tan pequeña. Así que en comparación, o sea, por lo menos me imagino que también en Estados Unidos hacen comparaciones Sí. de acuerdo a la cantidad de habitantes. Makes sense. En Venezuela había algo, o al menos yo, y sé que ustedes también lo relacionaban, que puede ser sonar un poco raro, pero para mí, si una ciudad tenía McDonald's, era una ciudad. Es real y no todos los lugares tenían McDonald's. No, Yo cuando era pequeña, no sé si cuando era pequeña o esta historia es como antes de que yo naciera, Ajá. pero mi mamá cuenta que en Mérida no existía el McDonald's y en Barinas sí, justamente nuestras dos ciudades. Y si alguien viajaba a Mérida, ella pedía que le llevaran hamburguesas de McDonald's. Wow. Muy loco. O sea, solo puedo pensar lo horrible que llegarían esas hamburguesas. Pero a ella le gustaban, porque Mérida era un pueblo, pero después se convirtió en ciudad. Después nos dieron un McDonald's. Exacto. ¿Y cuándo se convirtió en ciudad? ¿Cuándo ustedes creen en ciudad? Cuando llegó el McDonald's, La verdad. definitivamente. Yo creo que también algo que marca mucho es cantidad de cines. Ok. Ah, bien. Porque Mérida, creo que antes tenía un solo cine. Sí. No, era Las Las Tapias Tapias. y había uno arriba. El del viaducto puede ser. Sí. Después teníamos más cines, éramos Tenemos más ciudad. tres. Empezaron a cerrar los cines, volvimos a ser un pueblo. Eh. Es más, y McDonald's está que muere. Ey, Mérida excelente punto. está derechito a dejar de ser ciudad. Ah, sí, encaminada al pueblo. Pero es interesante porque sí, quizás Mérida no es un pueblo, pero sin duda es una ciudad pequeña. Creo que si lo comparamos con Buenos Aires o Nueva York o Creo que- Ciudad de México. Creo que cambia dependiendo del país, incluso. En Latinoamérica no es igual en todos los países. Sí. En Venezuela está este indicador de McDonald's, Sí. pero también hay que entender, bueno, que las otras variables, ¿no? La cantidad de habitantes, que haya una universidad importante en esa ciudad, le da ese aspecto más cosmopolita, Como de Mérida. más diversidad, movimientos culturales, artísticos, que por ejemplo en Barinas dicen, ok, hay tal vez más habitantes que en Mérida, pero tal vez no hay círculos de, no sé, de académicos o de músicos o de Poetas, sí. Sí, de poetas tan importantes como en Mérida, por ejemplo, donde había una universidad muy importante. También influye qué tan aisladas están las ciudades. En Latinoamérica en general, por una cuestión socioeconómica, a veces hay ciudades que están como muy poco comunicadas, ¿no? Sí. Entonces, tal vez no es lo mismo vivir en una ciudad de
50.000 habitantes en Estados Unidos o Canadá o Inglaterra que en una ciudad de 50.000 habitantes en Latinoamérica, porque tal vez en esa ciudad de 50.000 habitantes en un país desarrollado hay de todo. McDonald's. Hay muchos Es verdad. McDonald's. Pero sí, excelente punto. Definitivamente, Pero sí. yo creo que yéndonos a lo que le importa a nuestra audiencia, o sea, si yo soy un aprendiz de español y estoy buscando, obviamente, el lenguaje y la cultura, hay mucha diferencia de si me voy a una ciudad grande o si me voy a uno pequeño, a un pueblo pequeño. Yo creo que sí hay mucha diferencia. Ok. Yo creo que sí hay mucha diferencia. Primero hablemos de la lengua. En mi perspectiva, sí hay mucho más, es mucho más folclórica. Al menos pensando en mis tías, tíos y pensando aquí en la gente que conozco, es mucho más folclórica, usa muchos refranes, más expresiones idiomáticas. Es verdad, acá en Argentina no se usa mucho, acá en Buenos Aires no se usan muchos refranes, ¿no? No que yo escuche, o sea... Sí hay, pero de generaciones más... De más viejos. Sí. Pero sí hay Franco muchos. me hace sí hay caras, muchos. pero Franco en su vida ha usado un refrán en esta oficina. Hay muchísimos. Hace refrán. mucha cara y me hace Ni un así. refrán, ni un refrán. ¿Qué hace? Sí, ¿Qué hay hace? muchísimo. Pero es cierto lo que mencionas, ¿no? De que en los pueblos se conserva más esa parte de Sí. los refranes, esas tradiciones, e incluso pueden tener... hay estudiantes que llegan y a veces le denominan como dialectos a los dialectos de español. En realidad no tenemos dialectos en español, o sea, hay algunas macro variantes, que si el río Sí. platense, etcétera, pero son muy similares, todo el español, pero lo que sí hay algunas cositas de dialectos, conceptualmente hablando, y lo puedes encontrar en pueblos. En pueblos, sí. Porque de repente te puedes perder por cómo hablan, palabras que usan que tú dices, wow, no, de verdad no la conocía. Y bueno, lo vivo día a día, por ejemplo, con mi esposa. Ella y yo venimos de lugares muy diferentes y yo le llamo a algo de la, Uf, no buen sé, punto. con cómo barrer o cómo levantar el sucio de la casa, Piso, ajá. del piso, o los zapatos, las maneras cualquier objeto, le llamamos de diferente a todo. Danos un ejemplo. ¿Cómo le dice, por ejemplo, a los zapatos? Ella Pero- le dice cotiza a las chancletas o a las cholas o a las Sandalias. sandalias o Sí. pantuflas, o sea, hay un millón de Bueno, maneras de... acá le dicen ojotas Ojotas. Ah. y tampoco tiene sentido. Sí, es verdad. Ey, buen punto. Pero sí, lo de la de hecho es un muy buen ejemplo de cómo de verdad se matiza ahí el español. También mi amigo Flavio, él es mexicano, viene de un pueblo pequeño en Cholula, y él me dice que hay dialectos, que el dialecto, más bien la variedad del español que se habla allí, tiene mucha influencia de prehispánicas. Claro. O sea, de verdad que él me Cultura dice... maya, azteca. Ey, o sí, sea, que desde los nombres de sus hijos tienen nombres prehispánicos. Y él me dice que hay muchas expresiones que el día a día se usan prehispánicas. Me dio unos ejemplos, pero se me olvidaron. Lo siento, Flavio. Pero entonces yo creo que desde el punto de vista del lenguaje sí hay grandes diferencias. Claro, porque entonces en la ciudad grande está todo más globalizado, Ajá, más está- centralizado. Exacto, en las ciudades grandes puedes encontrar muchos anglicismos. Por cierto, el episodio de Español al Vuelo sobre anglicismos está buenísimo, que hacía muchas menciones Franco, ahí lo pueden visitar en Spotify. Pero Denle like, ¿no? en un pueblo tal vez no hay tanta esa exposición de globalización como lo hay en una gran ciudad, y se pueden mantener esas expresiones más folclóricas, más autóctonas. Como es culturalmente más rico. Pero recomendaríamos por ejemplo, si un estudiante dice, no, yo quiero viajar y practicar mi español en Mérida. Mérida, en El Vigía. Ok, no tan loco. Pero bueno, cuando En yo Tortuguitas. estaba en mi último año en el colegio, llegaban estudiantes de intercambio. En mi colegio siempre habían estudiantes de intercambio y desde ese momento a mí me parecía tan random que, no sé, una persona de Alemania llegara a Mérida. Era como,
¿Cuál fue el proceso de decisión detrás de esto? Pero les encantaba. Salían hablando muy bien el español, obvio, después de un año de inmersión total. Y Wow. salían enamoradas de Mérida Wow. como pueblo. Así Qué que interesante. creo que depende de lo que estés buscando. Quizás si eres de una ciudad grande, te puedes ir a una ciudad pequeña para ver las diferencias. Como la película de Jack Black y Cameron Díaz y Kate Winslet de Holiday, donde cambian el pueblo por ciudad. Bueno, Creo que no la vi. ey, la recomiendo, pero bueno. Pero, ey, es un buen punto. Tipo, si vives en Nueva York, de repente te interese un poco un periodo de tiempo en el campo. Bueno, por cierto, si les está gustando el episodio, recuerden dejarnos reviews en Spotify, unas 5 estrellitas. 5 Bien. estrellas. 5 Cinco estrellas, estrellas. nada menos. Nada menos, por favor. 5 estrellas era un ron, ¿no? ¿Ah? 5 estrellas es un ron. Sí. Sí. Y también es una expresión Un del ron medio venenoso. ron venezolano, muy, muy bueno el ron venezolano, siempre que sea Pero no mayor es de 5 edad. estrellas. También... Y también es una expresión de un integrante de la banda Guaco, ¿eh? Muy buena música. Si quieren practicar su español escuchando música con ritmos tropicales, Sí. Guaco, recomendado. Es como, Cinco como estrellas, salsa. papá. Como- No, más merengue. No, merengue, tropical, salsa, urbano, gaita, pues Está bueno. hacen de todo. Diciembre queda muy bien. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre ventajas y desventajas, ya pongámoslo sobre la mesa. De yo como aprendiz de la lengua, tú como aprendiz de la lengua, en ir y practicar en Mérida versus Buenos Aires, por ejemplo. O dime un pueblo de Argentina. Chascomús o Buenos Aires. Digamos, pueblo versus ciudad. ¿Cuál es la primera ventaja o desventaja? Yo diría, primera ventaja de venir, por ejemplo, a una ciudad como Buenos Aires, hay una comunidad de expats más grande. En Mérida, por ejemplo, creo que podría ser muy, muy limitada. Pero entonces tienes más exposición. Ok, ventaja. Exacto, porque si de repente llegas a una ciudad grande y tienes un montón de gente que te habla inglés, entonces te sientes cómodo, sigues hablando inglés. Exacto. En cambio, te vas a Mérida, nadie te está hablando inglés, te tocó hablar gocho. Voy con desventaja. Voy con desventaja. Ok, pero Ajá. igual insistiría que ventaja y desventaja para ti o para nosotros, porque en realidad es Ok. importante lo que dice Vicky, estamos exponiendo lo que nosotros creemos Nuestra que puede ser, perspectiva. sí, pero alguien lo puede ver como, hey, no, eso es una super Claro, ventaja. Claro, hay que ponerlo de las dos maneras. Por ejemplo, el choque cultural puede ser mayor en una ciudad pequeña, en un pueblo. Definitivamente. De hecho, bueno, Sí, pues, dicen, sí. dicen también hay otros aspectos culturales el relacionamiento entre personas que dicen que, bueno, que no, que todos se conocen en el pueblo, que a veces como que hay más chisme. Dicen, hay una Sí. expresión que dice pueblo pequeño, infierno grande. y, Grande. y es un dicho, es como una creencia de que en el pueblo la gente es más chismosa, ¿no? Como que está pendiente de la vida ajena y que por el contrario en la ciudad todo el mundo anda, bueno, con sus audífonos y no le importa lo que le pase a... Pero eso es verdad. O sea, Sí. esa expresión Es es un hecho. bastante, exacto, bastante certera. Porque acá, por lo menos, nosotros vivimos en edificios, pero tú no estás pendiente de lo que hacen tus vecinos. En cambio, en una ciudad, así en casas, todo el mundo sabe quién es el vecino, qué hace, Es verdad. En los pueblos. le sigue, por eso, En sigue los el pueblos, chisme. ay, la muchacha de allá y... Ajá, Sí, es un ¿vieron clásico. cómo volvió a conocer? Sí. Sí, o sea. Clásico. De hecho, es una práctica muy común en Latinoamérica, en Venezuela en particular, es súper común que en los pueblos las personas, las familias se sientan afuera, en la vereda, en la acera de su casa al final de la tarde, a hablar y ven a la hora a la que llega el vecino y están hablando de cómo les fue en el día, se toman un tecito, un cafecito, una cerveza. Pero eso sí es de pueblo pequeño. Pueblo Pueblo pequeño. de que es una plaza Bolívar Claro. con Sí. unas casitas alrededor. Sí, no, en Mérida no veríamos Sí. eso, pero eso pasa todos los días en los pueblos de Sí, Así es. 40,000 sí. habitantes o menos. Sí, pero también puede ser, yo lo dije, que podría ser una desventaja o una ventaja dependiendo de cómo se le mire, como tú dijiste, porque realmente eso es más real, es más cercano a la cultura como más pura, menos expuesta a externos, a globalización, si se quiere, y al final lo estás viviendo de una forma más, como más a flor de piel, ¿no?
Sí, yo creo que lo puedes vivir a flor de piel también en una gran ciudad. También puedes vivir o sea, porque es difícil entrar ahí en qué es lo auténtico. Porque un porteño se Buen siente punto. súper auténtico. Y va a decir, bueno, yo como porteño, Franco va a decir, yo soy un representante de la cultura argentina. Pero igual en Venezuela, ¿no? Un caraqueño de la capital va a decir muy orgulloso de que representa la cultura venezolana. Y eso es auténtico también. Pero entiendo lo que tú dices, es que tal vez tiene ese matiz más original o único que no vas a encontrar, y escaso, ¿no? Que no vas a encontrar en todos lados. Es como la película Encanto. Juan, de Estoy verdad referenciar la tienes película. que reevaluar tus Refer- decisiones de películas. Ojo, lo que sí tengo que decir es que, y yo sé que nuestros estudiantes no son así y ustedes no, pero muchas veces cuando uno viaja dicen, epa, hay carros en Venezuela. ¿Qué? Sí. Bueno, Ey, ya va, voy a defender Ey, a Juan es por un única hecho. vez este año. Cuando yo viví en Holanda, la gente me hacía preguntas así como, ¿ustedes tienen televisores? Eso es real. Y sí, o sea, eso es full real. Eso es full real y bueno, me alegra que ya la gente se dé cuenta que es normal, pero, o sea, que las ciudades pequeñas no son a ese nivel tan, o sea, No son una tribu que están en el Amazonas o algo así, claro. aunque hay tribus en el Amazonas. Sí, sí pero las hay, sí. pero no lo son. Creo que muy interesante conversación. Señores, no olviden que si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Adiós. Chao.